últimas reflexiones, más vinculadas al campo de la arquitectura. Siempre se habla de que la arquitectura en la banda oriental, esto es el territorio del Uruguay, es una arquitectura identificada con la tradición moderna, con la clasicidad, porque quizás la llegada temprana de un arquitecto académico a las costas del Río de la Plata y sobre todo a Montevideo hace pensar en que la producción colonial es básicamente una producción neoclásica. Sin embargo, y como antecedente a esa presencia del arquitecto académico, hay toda una rica producción de ingenieros militares también formados en la Academia de Matemáticas, que manejan sin duda toda la tradición clásica, todos los elementos del lenguaje clásico, la lógica composicional en base a ejes, pero que sin embargo caen en la recurrencia de pensar muy en relación una fachada exterior con el retablo mayor, es decir, un poco la lógica de la fachada retablo en el mundo barroco, que no siempre es la integración en el exterior de lo que pasa en el interior, ¿no? Todos sabemos que la fachada retablo tiene un sentido muy particular y que tiene que ver con la condición externa del ritual, de que opere muchas veces como un retablo externo, o que permita en cierta forma exteriorizar esa retablo. Bueno, acá estamos viendo la Capilla de la Caridad en Montevideo, una obra que está muy bien pensada, muy bien proyectada por un ingeniero militar. No sabemos exactamente a qué ingeniero militar pertenece porque existen distintos planos firmados por distintos ingenieros. Durante algún tiempo se creyó que era obra del arquitecto académico, con lo cual a mí me hubiera venido bárbaro para este discurso, para mostrarme que también el arquitecto académico caía en recursos de la tradición barroca. Pero no es así, no era la obra del ingeniero militar. Allí vemos el diseño de lo que podría ser el retablo más importante, el retablo central de la capilla y la fachada de la capilla. Evidentemente hay una comunión importante entre ambos diseños, que quizás se puede ver un poco más cuando analizamos a través de la fotografía. Bueno, esto lo planteó en principio como para mostrar que la producción a fines del 18, comienzos del 19, aún en el periodo colonial, todavía está cargada de recursos que son propios de la tradición barroca. Pero ya cuando ingresamos en el periodo republicano, nos encontramos que lo barroco también se manifiesta en el contexto de la ciudad a través de ciertos sitios que son constantadores. Este es el caso, por ejemplo, de lo que podríamos llamar las plazas republicanas. ¿Qué son las plazas? Plazas que en muchas ciudades aparecen como alternativas a la vieja plaza colonial, intentando constituirse en un polo competitivo, un polo simbólico competitivo a la vieja plaza matriz o a la vieja plaza colonial. En este caso estamos viendo una de estas plazas, que es la Plaza Independencia, en Montevideo, que va a proyectar un arquitecto neoclásico de origen francés, bueno, de origen italiano, pero formado en París, donde para ese proyecto va a utilizar justamente un referente barroco. Es decir, viene de la tradición clásica francesa, pero utiliza, ahí sí, un sitio de la tradición barroca francesa. Y va a utilizar justamente la Plaza Vendôme, una plaza sin duda vinculada con esa tradición de la obra de Luis XIV, para generar este nuevo espacio competitivo de la tradición colonial. Es interesante ver que también los artistas clásicos, sobre todo de raíz francesa, no eluden la tradición barroca, quizás porque el barroco, como ustedes saben, en Francia es un barroco de fuerte tradición clásica. Y finalmente, un poco lo que decíamos como último tópico, y es la de que el barroco reaparece con mucha fuerza
pero como revival, es decir, aparece como materia de interés para lo que podría ser la experiencia ecléctico-historicista, que va a ser frecuente en la segunda mitad del XIX, va a ser frecuente también en la Academia Francesa, y el barroco aparece como, digamos, como un estilo más, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que la palabra estilo nunca hay que aplicarla al mundo del barroco, porque los estilemas exigen justamente definiciones muy cerradas, pero aparece como una opción posible más que la oferta historicista le realiza al arquitecto, ¿no?, que ya no necesariamente está atado a la tradición clásico renacentista o a la tradición clásico antigua, ¿no? Bueno, y ahí aparece que Uruguay, por ejemplo, un edificio ecléctico que toma en su planta baja de la tradición renacentista, en el segundo nivel del manierismo italiano, y en el tercer nivel ya está tomando la tradición del barroco francés. Bueno, y si vamos a otros edificios, a su vez estaba el salón japonés, el salón inglés, digo, ese era el espíritu justamente ecléctico que se abría, era un poco la representación, yo diría, en el mundo del campo formal artístico del pensamiento liberal. La posibilidad de allí de conjugar distintas matrices lingüísticas. Bueno, esta tradición de lo neobarroco, podríamos decir, este término ahora es bastante frecuente, evidentemente por todas las líneas de análisis contemporáneas, es frecuente en la mirada histórica, en la literatura, pero también en la arquitectura. Pero el término neobarroco en realidad ya se utilizaba en la tradición justamente ecléctico-historicista hacia finales del XIX y comienzos del XX. Por eso esta obra que de los 20, que ya está fuertemente contaminada con la tradición de Eco, sin embargo, está evocando la tradición de lo barroco, ¿no? Y con esta imagen cierro. ¿Qué pasa en la dimensión de lo urbano? ¿Qué pasa con lo barroco en la dimensión de lo urbano? Yo ya había puesto un poco en el juicio aquella intención de algunos historiadores de entender lo barroco a través de la planimetría específica que plantean las leyes de India. Hacia el siglo XX y a finales del XIX también, lo barroco reaparece, y cuando hablo de lo barroco aquí sí hablo de la tradición francesa, de las experiencias barrocas en el mundo germano, en el espacio del Danubio, en Austria. Bueno, reaparecen en los trazados. Aquí sí, el trazado barroco, lo que podemos ver a la izquierda, por ejemplo, en el complejo sistema de trazado del jardín francés, reaparece en la ciudad. Pero también reaparece en el caso del Uruguay, en una serie de proyectos para ciudades del interior, la ciudad de Salto, la ciudad de Paysandú, la ciudad de Mercedes, que realiza el arquitecto Jones Brown y Elena Acevedo, retomando el valor de las diagonales, retomando todo el trazado de la ciudad como un complejo sistema de partes fuertemente vinculadas. Esto va a darse a partir de lo que el barón de Haussmann en París, en la década del 50, va a desarrollar justamente con el plan de transformación de París. Él va a reutilizar la tradición del boulevard barroco, va a reutilizar digamos, los remates de ciertas avenidas contra los edificios, un poco retomando la lógica del plan de 105. Bueno, este mundo neobarroco urbano va a reaparecer en América, en Latinoamérica, a partir de esa experiencia francesa. Como dice Benjamin, en cierta forma, París va a ser la capital del siglo XIX, la capital de referencia, lo va a continuar siendo para América Latina en el 20, y esa, digamos, esa recaptura del barroco se va a dar a partir del plan de Haussmann para París. Y con esto cierro. Les agradezco que me hayan escuchado.